Hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla el hermano Enrique Morales, nuevamente con este curso básico de Biblia, ¿no? Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal el domingo de resurrección? Ya Cristo ha resucitado. Estamos dando gloria a Dios porque ese Jesús que murió por nosotros no se quedó en la muerte, sino ha resucitado para encaminar ese camino de nosotros hacia esa tierra prometida. Ahora estamos viendo el tema número 11. Si ustedes cogen su Biblia, más o menos ya hemos avanzado un promedio de 8 libros de la Biblia. Ahora el tema que nos toca es Samuel y Saúl, una época de transición. Ustedes cogen su Biblia y van a ver que estamos ahorita terminando lo que se llama el libro de los jueces. Y entramos ahorita a ver a Saúl, a Samuel y a Saúl, ¿no? Un poquito para ver quién era Samuel, quién era Saúl, cómo fue esa época de transición entre los jueces y la época de los reyes. Israel por su vocación no podía ser un pueblo cualquiera, sino el pueblo de Dios, lo que fue ya desde el desierto, pero tenía que serlo sobre todo en la tierra prometida. La alianza del Sinaí era la base sobre la cual los israelitas podían y debían apoyarse para seguir siendo fieles a su vocación. Por este motivo y con esa finalidad que Josué, aprovechando un tiempo de paz, citó a la comunidad a Siquén, donde todos tenían que pronunciarse en pro o en contra de Yahvé, renovar o rechazar el compromiso tomado por sus padres. Esto nos enseña que cada generación de hombres debe afirmar su fe en las circunstancias concretas de su vida. Yo a veces un poquito yo veo esto como si fuera la confirmación de nosotros, ¿no? Nosotros ¿quién nos bautiza? Cuando somos bebitos, nuestros padres. Hacemos la primera comunión, de repente siendo jóvenes, ¿no? Pero, pero ahí viene después la confirmación, donde confirmamos nuestra fe. Ya somos jóvenes, ya tenemos 14, 15 años, ya tenemos que tener ya un concepto más claro de lo que es Dios, ¿no? Ya las enseñanzas en las parroquias o en algunos colegios que la dan, ya va más firme a esa confirmación. Igual, ¿no? Ellos estaban haciendo ¿qué? Estaban renovando su fe en Dios. Silo, centro de reunión. El pueblo de Israel tenía entonces el aspecto de una asociación o confederación de 12 tribus unidas en torno a la ley del Señor, cuyo gobierno eran los jefes de las tribus y de grupos y los consejos locales de ancianos. Pero no había autoridad suprema, porque era Dios quien debía ser jefe máximo de su pueblo. Recuerden que estamos viendo ahorita cómo estaban en la época de los jueces. ¿Qué decían, no? Cuando había un conflicto aparecía un juez que era el que resolvía los problemas y después ese juez desaparecía y el pueblo nuevamente volvía a como estaba anteriormente, ¿no? Entonces estaban un poquito, eh, digamos, desunidos, se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban en una especie, nos dicen acá, de una confederación de 12 tribus. A este respecto, la tribu de Leví, que no recibió territorio propio, desempeñó un papel importante. Los levitas tenían a su cargo todo lo referente al culto y a la religión en los santuarios. De esto se destacaba el de Silo, ubicado en la zona central del país. Bajo su techo se guardaba el arca de Yahvé o de la alianza, armario construido por orden de Moisés. Eso lo encontramos en Deuteronomio 10,
1 al 15, que contenían las 2 tablas de la ley, un vaso de maná y la vara de Aarón. Eran recuerdos elocuentes de la misericordia y el amor de Yahvé manifestado en el desierto y del compromiso tomado por los padres después de su liberación de Egipto. Por todos estos motivos, el santuario de Silo llegó a ser el centro de la reunión de la comunidad israelita. Eso lo encontramos en Josué 18:1 y Jueces 18:3. A ver, búsquenlo un momentito. ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¿Cómo estamos viendo? Pero a pesar de sus peregrinaciones repetidas a Silo u otro santuario, el pueblo de Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esta frase del libro de los jueces da una idea de la situación crítica que prevalecía en aquel entonces, es decir, un poco antes del año 1000 a.C. La dispersión de las tribus de Israel fomentaban el individualismo y las rivalidades. Yo quiero ser el jefe, no tú, y cada uno hacía lo que le daba, se puede decir, su antojo. Los hombres se casaban con mujeres cananeas y adoptaban sus costumbres paganas. Recuerden que ellos estaban rodeados de pueblos paganos. Ya hemos visto en la lección anterior, ¿no? Una gran parte del pueblo adoraba a los falsos dioses de los paganos, Baal, hasta Asarte y otros. ¿Cómo es tan fácil decir también en nosotros, no? Estamos con Dios, creemos en Dios, pero creemos, por ejemplo, en el horóscopo, en la lectura de manos, en la sal, si se me cae la sal, mala suerte, en poner una herradura para la buena suerte. ¿Cuántas cosas que nos van alejando de nuestro verdadero Dios? Todas esas cosas nos alejan de Dios, hermanos. Así como en aquella época, esas costumbres paganas que ellos tenían, que los pueblos alrededor tenían, ellos al convivir con ellos, poco a poco fueron asumiendo también esas costumbres, fueron eh, entrando en esas costumbres y sin querer, esto nos fue alejando del verdadero Dios. Sacerdotes aprovechados cometían abusos en el sacrificio de animales. Acá estamos viendo también eso. Como algunos sacerdotes aprovechando cometían abusos o sea, ellos tenían un ritual para hacer los sacrificios de los animales. Y algunos sacerdotes, entender, ¿no? Que Dios no los iluminaba a esos sacerdotes. Venía la parte humana que hacía que ellos aprovechaban eso. Y la gente, hacía que la gente se alejara a veces de Dios. A veces, lamentablemente, nosotros también tenemos muchas veces algunos sacerdotes, algunos padres, que le gana a la humanidad, se alejan de Dios. Pero eso no debe dejar que nosotros nos alejemos de Dios. No debemos aferrarnos más a Dios y orar por nuestros sacerdotes, orar por nuestros padres, por nuestros párrocos, por el Papa, por los obispos, para que el Señor siempre los ilumine en este caminar. La amenaza de los filisteos se hacía cada vez más grande. Llegaron a ser prácticamente los dueños del país, la tierra prometida. Más aún, capturaron el arca y se la llevaron al templo de su dios Dagón. Acá vemos algo claro, ¿no? En combate perdieron los israelitas y los filisteos se llevaron el arca de la alianza. Ya no tenían ni arca. O sea, ¿dónde está la promesa de Dios? Uno se pone a pensar eso, ¿no? Que todas estas cosas, todos estos problemas, hacen que nos alejemos de Dios.
Pero Dios siempre tiene una salida para nosotros. El pueblo estaba tan desorganizado que no hubiera podido subsistir si Dios no hubiera actuado de nuevo para salvarlo. ¿Ven? Cómo Dios siempre actúa a través de algo o alguien. Dios nos va dando. No todo es malo. Es, digamos, como ahorita con esta pandemia, ¿no? Si lo vemos en familia, no todo es malo. Hemos aprendido a convivir con nuestras esposas, con nuestros hijos nuevamente. El otro día estábamos conversando con un matrimonio y me decía que él trabaja, ella trabaja, su hijo trabaja y por el trabajo que tenían se juntaban a veces en la noche y no había nadie quien cocinara en la casa. O sea, compraban todo, era su delivery, venía acá. Esa era su manera de ver las cosas. Ahora, en este tiempo que están digamos, sin salir, la esposa dice que después de muchos años ha tenido que volver a cocinar. Ahora dice que los tres, un día cocina ella, un día cocina el esposo, un día cocina el hijo. Y entran en esa competencia de quién cocina mejor. Ve cómo de repente de algo malo se puede sacar algo bueno en familia. Y para salvarlo, Dios se valió como siempre de un hombre. Eligió a Samuel, un israelita que fue a la vez sacerdote, profeta y juez. Tenemos que tener claro esta parte, ¿no? ¿Quién fue Samuel? Cuando alguien le pregunte sobre Samuel, ustedes tienen que hablar claro. Fue sacerdote, profeta y juez. Sacerdote. Su madre Ana no tenía hijos, pero Dios oyó su oración. Le dio un hijo y ella se lo consagró. Por lo tanto, fue criado en el santuario de Silo, donde vivía el viejo Elí con sus hijos. Elí era el sacerdote en esos momentos. El agradecimiento de Ana se tradujo en un canto muy parecido al de la Virgen María. Ambas mujeres celebraban el amor de Dios por los pequeños. Por sus padres, Samuel era sacerdote de nacimiento. Profeta. Samuel recibió su vocación en Silo, de noche. Dios lo llamó por su nombre, así como lo había hecho con Abraham, con Moisés. El amor de Dios es siempre un amor personal. La respuesta espontánea de Samuel nos debe de servir de modelo. Habla que tu siervo escucha. Acá es muy bonito cómo Dios lo va llamando a Samuel. Lo llamaba una vez y él no lo reconocía, lo llamó dos veces, no lo reconocía, y después va donde el sacerdote y él dice, si te llama nuevamente, el quien te llama es Dios. Tú dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Y nosotros debemos hacer así, ¿no? En esa vocación de Samuel. Cuando tengamos porque tenemos ese llamado en familia, ¿no? Con la esposa, con los hijos. Es decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Dios le mandaba a decir cosas terribles a su viejo protector, Elí. Le dirás que yo te condeno para siempre su casa, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los había corregido. Al día siguiente, a pesar del miedo que sentía, Samuel se lo dijo todo, sin ocultarle nada. Así fue siempre Samuel, fiel servidor de Dios, recto, íntegro, franco. Pues, en las circunstancias difíciles, el pueblo solía acudir a él. Fue la esperanza de sus hermanos en tiempo de crisis. Fue un juez liberador. Sus armas eran el llamado a la conversión y la oración. Por ejemplo, mientras el pueblo derrotaba a los filisteos en Mizpa, él rezaba tal como Moisés lo había hecho. Ver eso, ¿no? Algo importante que hacía Samuel, ¿no?
Grandeza y fracaso de Saúl. En su vejez ungió a Saúl como primer rey de Israel, por petición del mismo pueblo, que quería ser como las demás naciones. Entender que las demás naciones estaban rodeados y todos tenían reyes, menos ellos. Entonces ellos presionaron a Samuel para que Samuel eligiera un rey. Queremos un rey, queremos un rey. Samuel vio en ello un atentado contra Yahvé, el único y verdadero rey de Israel. Sin embargo, Dios le dijo, haz como quieras. Respuesta difícil de entender a veces. Qué palabras más incomprensibles para el anciano. Pero un día Yahvé dará a la monarquía principiante de Israel todo su sentido. Vendrá un rey ungido, el verdadero, quien salvará a todos los hombres. Esto Samuel no lo sabía. Y acá entender eso, ¿no? Muchas veces Dios tiene designios para nosotros que nosotros, digamos, en el día de hoy no sabemos. Hoy día, pero mañana, dentro de un año, 2 años, 3 años o 10 años, no sabemos. O sea, dejémonos confiar siempre a las manos de Dios. Tengamos presente que Dios tiene cosas misteriosas para nosotros, que no, de repente en un momento dado no la vamos a poder ver, pero más adelante se ve. El nuevo rey Saúl provenía de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas. El Espíritu de Dios tomó posesión de él. Conoció muchos éxitos, pero luego empezó a fracasar, porque no quiso ser un rey a la manera indicada por Yahvé. Ya que un poquito, ¿qué le pasó? ¿Cómo le puedo decir? ¿O cómo se lo explico? A veces esos triunfos lo envanecieron. Quiso que, o creyó que todo debía de ser de él. Nuestros éxitos. Tenemos grandes éxitos y nos olvidamos de que todo viene de la mano de Dios. Y que Dios está ahí. Nuestra parte humana nos gana. La parte humana nos hace florecer muchas cosas y nos olvidamos del grandísimo. Que gracias a Dios tenemos eso. No, yo soy la persona más inteligente, yo soy la persona más hábil, yo tengo más sabiduría, pero ¿y Dios dónde lo dejamos? Un poquito lo que le pasó. ¿Qué cosa tuvo en su mente? Usurpó la dignidad sacerdotal en Gial. Después de vencer a los amalecitas, se aprovechó del botín que debía destruir, transformando su poder real en ambición personal. Nos gana la ambición personal. Dejamos de lado a Dios. No hemos puesto a pensar un poquito en nosotros. ¿Cuánto dejamos de lado a Dios? Tenemos nuestras cosas. Algunos tenemos carro, casas, propiedades, dinero, todo, pero nos alejamos. Y volvemos nuevamente al tema acá de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad que da a ricos y pobres, por igual, enfermos, no hace distinción. Y ahí recién queremos acordarnos de Dios. Se apegó al poder, pero Yahvé ya no estaba con él. Su envidia enfermiza le hizo cometer crímenes que en la segunda parte del libro de Samuel describe con detalles. Se volvió loco. Eso vemos en 1 Samuel 16:14. Y se suicidó después de presenciar la derrota de su ejército en manos de los filisteos, en el cerro de Gulboe. Así terminó Saúl, triste figura de una vocación malgastada. ¿Cómo terminó?
a través de un suicidio. El hombre que fue el primer rey de Israel. Muchas veces nuestra vida termina en eso. Todos tenemos que morir un día, pero vemos que a veces tanto nos hemos alejado de Dios que en vez de ver nuestros actos en retroceso, solamente son errores tras errores al alejarnos de Dios. El establecimiento de la monarquía, las dos tradiciones. El primer libro de Samuel da dos tradiciones muy diferentes a la institución de la monarquía. Una está en contra de la monarquía. La encontramos en 1 Samuel 8, 10, 17, 15, 15, 12. El personaje principal de esta sección es Samuel, quien actúa como juez. El pueblo quien pide un rey al viejo Samuel para ser como los demás pueblos, atentando contra Dios. Esta primera versión, Saúl es designado rey mediante la suerte ante el pueblo reunidos por Samuel en Mizpá. En la segunda tradición, en pro de la monarquía, está en 1 Samuel 9, 10, 1, 16, 11. La primera queda centrada en Saúl y a Samuel se le presenta más bien como profeta, a quien Saúl encuentra por pura casualidad. Dios quiere la realeza. ¿Por qué, ¿Por qué vamos de dos? Y lo que siempre recuerden, porque hay a veces dos tradiciones, dos formas de ver las cosas a veces en la Biblia. Recuerden siempre, ¿no?, que ha estado escrito en diferentes tiempos y en diferentes momentos por diferentes personas. Por eso una está en contra y por eso una está en contra de la monarquía y otra está en favor de la monarquía. Narración en contra de la monarquía debe ser posterior. ¿Ven? Presupone la experiencia del fracaso de la monarquía. La tradición en favor de la monarquía, por otra parte, está más próxima a los sucesos. Su estilo popular es un dato de autenticidad. De hecho, la monarquía es el fruto natural de la unidad que se había estado consiguiendo en la terminación del periodo de los jueces, porque la unidad era algo imperativo frente al peligro creciente de los filisteos. El último juez ungió al primer rey y este rey tuvo muchos aspectos de juez. El rey fue elegido por Dios, poseído de su espíritu. Fue el espíritu el que impulsó a las grandes hazañas. Hemos visto ya que tuvo muchos grandes éxitos. Tuvo en las batallas, los primeros inicios. Así aparece por primera vez el concepto de monarquía nacional. El reino de Israel fue moldeado conforme a los de Amón, Moab y Edom, establecidos poco tiempo después antes de la conquista, y de los reinos arameos de Siria. Más que una imitación, es un desarrollo paralelo entre los pueblos de la misma raza y que hacía poco habían hecho sedentarios agricultores. La historia de Saúl deja al lector cristiano en una cierta perplejidad, ya que pone ante la inflexibilidad de los consejos de Dios como una explícita alusión a la inmutabilidad de Dios. La Biblia dice: la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, porque no es un hombre para arrepentirse. Hay textos que abren los amenos horizontes de la bondad y de la misericordia divina, pero sobre la historia de Saúl pesa un celo tempestuoso. Saúl,
a quien un día eligió, viene a ser al fin un rechazado y un renegado del amor divino, que cae de error en error, para hundirse definitivamente en una oscuridad como privada de gracia. Qué triste, ¿no? De la vida de Saúl se deduce que el entendimiento humano no puede penetrar los designios divinos. Dios se revela ocultándose. La Sagrada Escritura deja abiertos y sin resolver los muchísimos problemas entre los cuales está también el saber por qué Dios no ha perdonado a Saúl. Amado fue el Señor. Samuel, profeta del Señor, fundó la realeza y ungió a los príncipes puestos sobre su pueblo. Según la ley del Señor, juzgó a la asamblea por su fidelidad, se acreditó como profeta. Por sus oráculos fue reconocido fiel vidente. Invocó al Señor Todopoderoso cuando los enemigos por todas partes le estrechaban, ofreciendo un cordero lechal, y tronó al Señor de los cielos. Con gran ruido hizo resonar su voz, aplastó a los jefes adversarios y a todos los príncipes de los filisteos. Saúl dijo a Samuel: he pecado traspasando la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y ven conmigo para que adore a Yahvé. Pero Samuel respondió a Saúl: no iré más contigo, ya que has rechazado la palabra de Dios, te has rechazado para que no seas rey de Israel. Y como Samuel se volviera para marcharse, le asió Saúl el extremo del manto, que se desgarró. Y Samuel dijo: hoy te he desgarrado, Yahvé, el reino de Israel, y será dado a otro mejor que tú. Y la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Saúl dijo: he pecado, pero con todo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vengas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Volvió Samuel con Saúl, y éste adoró a Yahvé. Después partió Samuel para Rama, y no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y oraba Samuel por Saúl, pero Yahvé se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Canto de Ana, la madre de Samuel. Entonces Ana dijo esta oración: mi corazón exulta en Yahvé, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca dilata contra mis enemigos, porque me he gozado en tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No publiquéis palabras altaneras, no salga de vuestra boca la arrogancia. Dios de la sabiduría es Yahvé, suyo es juzgar las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar al Seol y retornar. Yahvé enriquece y despoja, ábate y ensalza. Levanta de polvo al humilde, ensalza del muladar al indigente, para hacer sentar junto a los nobles y darle en heredad trono de gloria, pues de Yahvé los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo.
Y como siempre tenemos las preguntas que nos han dejado. ¿Dónde está ubicado el santuario más importante en tiempo de Samuel? En la ciudad de Silo. La región es central del país. ¿Qué nos enseña la renovación de la alianza en Siquem? Cada generación de hombres debe afirmar su fe en las circunstancias concretas de su vida. Diga en qué consistía el arca de la alianza y qué contenía. Era de armario, contenía 2 tablas de la ley, un vaso de maná y la vara de Aarón. El pasaje de los jueces, ¿cómo describe la situación de anarquía que prevalecía en aquel tiempo? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. ¿En qué consistían las armas de Samuel en la lucha contra los filisteos? El llamado a la conversión y la oración. ¿Cómo reaccionó Samuel cuando la gente le pidió un rey? Samuel pidió un atentado contra Yahvé, el único y verdadero rey. Saúl, ¿en qué pecó? Usurpó la dignidad sacerdotal en Gial. Se aprovechó del botín que debía destruir. ¿Qué opina usted de Saúl? Saúl, privilegiado al ser elegido por Dios, pero cae de error en error, privándose él mismo de la gracia divina y figura de una vocación desaprovechada. Bien, hermanos, con esto hemos terminado el tema número 11. Muchas gracias.